Muchas gracias por acompañarnos en esta cuarta edición del 2023 de Yo, José Obdulio, canal El Ventilador de YouTube. Y además recuerden que en IFM Noticias también se transmite. Hablemos hoy a los jóvenes que creen que las guerrillas colombianas son el producto de una justa rebelión de luchadores populares contra un Estado opresor y contra una oligarquía rapaz. Muchos jóvenes creen una locura como esas, porque eso es lo que les ha enseñado la universidad, o lo oyen en emisoras, o lo leen en periódicos, o se lo han oído decir al presidente Petro, que lo repite cada rato. Eso, amigos de la juventud, es el mayor embuste, la trápala, la gran superchería histórica inventada por los militantes de las organizaciones comunistas, muchos de ellos incorporados hoy al gobierno Petro. Las FARC fueron fundadas en los años 60 por el Partido Comunista de Colombia, de acuerdo a directrices de sus jefes de Moscú y de Cuba. En Cuba hubo una especie de ministerio de guerrillas. Lo montó un tal Manuel Piñeros, conocido como Barbarroja, cuyo trabajo era expandir la llamada guerra revolucionaria en América Latina, y no lo digo yo, lo dicen los mismos cubanos. En un escrito de elogio fúnebre a Piñeros, él se mató en un accidente de tránsito, leí lo siguiente, comillas: desde su oficina en el Palacio de la Revolución, muy cerca de la de Fidel Castro, Barbarroja coordinó durante 3 décadas como un asunto personal los movimientos armados revolucionarios. Durante casi 12 años repartió con atención en su tiempo entre el contraespionaje cubano y el apoyo a los movimientos armados de América Latina. Apoyo, no, dirección era lo que hacía. Ahora, muchachos, si no me creen, pregúnteles si es verdad o no que todas las guerrillas de los años 60 y 70 en América Latina fueron creadas en Moscú o en La Habana o en Pekín, absolutamente todas. Un libro escrito por un periodista gringo de izquierda, lo que en Estados Unidos se llama el radical chic, que equivale a lo que en Colombia llamamos los guerrilleros del Chicó, como Juan Manuel y Enrique Santos, por ejemplo, les puede ilustrar sobre el origen comunista de todas las guerrillas colombianas. Es la biografía del Che Guevara, escrita por John Lee Anderson. Vea, les muestro un ejemplo concreto de que los guerrilleros se formaban en Moscú o en La Habana o en China. Timochenko, el jefe número 1 de las FARC, pasó de ser un dirigente de las juventudes del Partido Comunista en Armenia, Quindío, a guerrillero de las FARC. Y unos periodistas, como lo van a ver, le preguntan por qué se bautizó Timochenko. Y miren lo que dice. Entonces había un compañero que había estado por allá en Moscú, en cursos de filosofía, no sé qué. Entonces le dije, camarada, ¿qué nombre me pongo? Porque no, todos los que lo pongo dicen que ya está. Y me dijo, yo tuve un profesor que llamaba Timofievich Timochenko. Y dije, yo creo que ese no va a estar repetido. Y entonces asumí lo de Timochenko, pero realmente la gente casi desde el mismo momento en que dije yo me llamo Timochenko, la gente comenzó a llamarme Timo. Claro. Y durante todo el desarrollo de mi vida guerrillera, todo el mundo me dijo Timo. ¿Qué siente cuando lo definen a usted como político y terrorista? El compañero o camarada de quien habla Timochenko, el que hizo los estudios de filosofía en Moscú, es un guerrillero que conoció Timochenko en 1976, cuando el Partido Comunista trasladó a Timochenko de Armenia a los campamentos de las FARC para trabajar como terrorista profesional. Es decir, el tal compañero o camarada, igual que casi toda la cúpula fundadora de las FARC, hizo estudios en Moscú. A los del ELN los entrenaban en La Habana, a los del EPL en China,
El caso del actual embajador de Petro en China, de Sergio Cabrera, es novelesco, es un caso de fantasía. Tanto que Juan Gabriel Vázquez lo describe como novela, recientemente publicada. Ahí les muestro algunas fotografías de la novela de Juan Gabriel Vázquez contando la historia de Cabrera, formado como guerrillero en China. Ahí pues les dejo, jóvenes, la inquietud. Estudien lo que les digo. Todas las guerrillas, todas, las FARC, el ELN, el EPL, el M-19, todas fueron creación de los militantes comunistas de las diversas corrientes, que las pro-Moscú, que las pro-Cuba, que las pro-China, que las fundaron campesinos perseguidos por el Estado tiránico, como nos dicen ellos en su mito fundacional, es absolutamente falso. El origen popular y campesino de las guerrillas es un fraude, una falacia histórica, una patraña para justificar políticamente que las guerrillas existieran. Las guerrillas fueron fundadas por comunistas que utilizaron a campesinos, a sindicalistas y a estudiantes como materia prima, como carne de cañón. Estudien eso, jóvenes, y no se dejen engañar. No oigan los cantos de sirena de los comunistas para que se metan, por ejemplo, a la primera línea o a las organizaciones de base en las universidades o incluso en los colegios y hasta en el SENA. Si les hacen invitaciones para reclutamiento y para meterlos en el ELN o en las FARC, como ocurrió con los estudiantes que pusieron la bomba en el Centro Comercial Andino, rechácenlas de plano. Los mismos comunistas reconocen que la fundación de las FARC fue obra suya. Este libro que ven ahí en la pantalla, 30 años de lucha del Partido Comunista, publicado en 1960, exalta la decisión comunista de utilizar la violencia para la toma del poder. Este otro libro, que es una verdadera joya, es escrito por un jerarca del Partido Comunista, Álvaro Delgado. Él ingenuamente, libremente cuenta todo, cómo fundaron las FARC en los años 60, cómo las FARC se les salieron de las manos, cómo se dedicaron al secuestro, al asesinato, incluido el asesinato de sus propios compañeros. Y les dejo además una perlita, les leo una perlita sobre cómo es la cosa. Ahí están las frases textuales del comunista, de la Dirección Nacional Comunista Álvaro Delgado, y son frases tomadas del libro, son frases entre comillas. En varias oportunidades, al término de las reuniones del Comité Central, en las cuales yo, Álvaro Delgado, había hecho serios reparos a la conducta del movimiento armado, o sea, de las FARC, algunos camaradas, o sea, militantes comunistas, se me acercaban para advertirme en privado que me estaba exponiendo, que debía morigerar mi tono, que uno no sabe qué podría pasarle. En esos momentos recibo las primeras amenazas de muerte, hechas inicialmente por teléfono y luego en sobres cerrados que aparecían en las propias oficinas del Comité Central del Partido Comunista. Dice Álvaro Delgado, le planteé la cosa a otro camarada comunista y me dijo, no creo que las FARC te vayan a matar, pero pueden contratar a alguien que te haga algún daño. Finalmente, decepcionado, abandoné el partido, me retiré del partido. Ese libro está en internet, está en PDF, es gratuito, lo pueden leer ahí. Yo le hablo a los jóvenes estudiantes de las universidades, no se dejen engatusar, no se metan en las primeras líneas de Bogotá, Medellín y Cali. Esa gente que los invita son reclutadores de las FARC, del ELN o incluso hasta de las autodefensas. Oigan otro secreto, estimados jóvenes y amigos que ven este video. Lenin fue un genio político del marxismo, el genio de la propaganda,
Y en la propaganda fue él quien enseñó a los comunistas a mentir como si fuera una virtud política. Todos los discípulos de Lenin, los comunistas, mienten sin rubor. En el próximo capítulo, que lo subo la semana entrante, les voy a mostrar cómo ha sido y cómo ha funcionado la campaña de mentiras comunistas para destruir la imagen de su enemigo más temido, del enemigo más temido por las FARC y el ELN, por el terrorismo, la campaña contra la imagen de Álvaro Uribe Vélez. Voy a mostrar cómo han gastado millones de dólares del narcotráfico y han puesto a miles de maestros, de activistas políticos, de bodegueros petristas para mandar al Uribe que conoce el país al ostracismo histórico y político. Ha sido una campaña internacional con nombre propio, la campaña del Foro de Sao Paulo. Y a fe que han conseguido resultados, yo lo reconozco, pero estamos a tiempo de neutralizarlos con la verdad. Ahora, para terminar, déjenme meter un post-scriptum, un añadido de actualidad política. El domingo próximo, el 23 de julio, la derecha va a mandar al Averno, va a mandar al erebo político, a los profundos infiernos, al socialcomunismo español que hoy está en el gobierno. Ese socialcomunismo es el gran aliado, es el gran amigo íntimo del gobierno de Petro, es el gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, de quienes Petro es un remedio.